podríamos esta mañana hablar acerca de un evento que ha dado la vuelta al mundo y seguramente alguna enseñanza podríamos encontrar en la palabra de Dios acerca de este evento. El día de ayer, 25 de julio de 1992, se inauguró la Olimpiada Moderna número 25 en Barcelona, España. 64,000 personas participaron en la inauguración. 172 naciones han entrado a partir de la inauguración e inclusive un día antes en competencia. Y seguramente podríamos mencionar momentos culminantes de esa inauguración. Cada vez ponen un detalle diferente. Quizá ese momento cuando el español Antonio Rebollo, arquero, tomó la flecha y tenía fuego que habían traído especialmente de Grecia, y con su arco apuntó hacia el pebetero olímpico y le acertó, y la flama olímpica se encendió. Y aquello fue muy emocionante y para algunos un momento de mucha preocupación. Alguien había comentado qué hubiera sucedido si el viento hubiera desviado la flecha o su pulso se hubiera movido un poco y no hubiera dado en el blanco. Estaba previsto. De todos modos, encendería el pebetero olímpico. Pero le acertó. Le apuntó bien. Había practicado suficiente y le apuntó bien y le acertó. Quizá para otros el momento en el que don Plácido Domingo, o José Carrera, o Alfredo Kraus, o Teresa Berganza cantaron el canto a la alegría y finalizaron cantando una canción popular que habla acerca de volver vencedor, regresar, retornar vencedor, aludiendo a el momento de las competencias. Yo no vi la inauguración de los Juegos Olímpicos. Quizá usted sí. Yo vi los noticiarios después de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y por eso le comparto estos datos. Si pensamos acerca de este evento, encontraríamos muchas cosas que podrían llamar nuestra atención y fijarla en la palabra de Dios. Quiero decirles que una de las ventas más grandes que van a ver en la Olimpiada en Barcelona, España, es la venta por concepto de recuerdos, souvenirs en inglés. Los recuerdos, los broches, las banderolas, cuadros y muchas cosas que van a traer de recuerdo. Y va a ser una gran venta, extraordinaria venta. Quiero decirle que en la palabra de Dios se habla de una venta un poquito distinta a las que tal vez hemos conocido nosotros. Abra por favor su Biblia en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 21. Y lea juntamente conmigo ahí donde se encuentra los versículos 20 y 25. Primero de Reyes, capítulo 21, y leeremos los versículos 20 y 25. Hablamos de ventas de recuerdos en la Olimpiada. Leemos en los periódicos de que alguien desquiciado mental vende a sus hijos
o vende órganos infantiles, o vende a la esposa para seguir en el juego o en la parranda, o vende sus propiedades. Pero vean ustedes en los versículos 20 y el versículo 25 de Primero de Reyes 21, a un hombre del cual se dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. A la verdad, dice el versículo 25, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Un hombre vendido al mal. Un hombre que vendió su alma a hacer lo malo. Un hombre que se vendió al pecado y a la maldad. Un hombre que estuvo dispuesto a venderse a hacer todo aquello que no agradaba a Dios, que no honraba el nombre de Dios, que no glorificaba el nombre del Señor. Y tal vez nos preguntaríamos, si hay tantas ventas, tantas clases de ventas, ¿habrá acaso hoy alguien que se venda a hacer lo malo como acá? Seguramente los tiempos han cambiado un poco. Sin embargo, todavía el ser humano, hombre y mujer, adolescente, joven, adulto, anciano, puede estar vendido al mal. Se ha entregado a la maldad de tal manera que su vida completa está vendida al mal, como señala la palabra aquí acerca de Acab. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer a alguien que está vendido al mal? Bueno, veamos el retrato de Acab y seguramente vamos a aprender de ello. El versículo 18, la palabra de Dios nos dice: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. La historia que antecede a este versículo 18 nos habla de que un día Acab, siendo rey de Samaria, llama a uno de los hombres de su pueblo, a Nabot, y le dice: Nabot, la viña que tú tienes, el terreno que tú tienes, es un terreno que a mí me gusta. Y a mí me gusta porque está cerca del Palacio Real. Me gusta la ubicación en que se encuentra. Y yo quiero comprártela. Yo quiero tener esa viña. O si acaso tú lo prefieres, dame esa viña y yo te doy otra en otro lugar. Y Acab, que amaba su tierra, que era una herencia que había recibido, le dice Nabot, que había recibido este terreno, le dice a Acab: rey, no estoy vendiendo ese terreno, no estoy vendiendo ese lugar. Ni siquiera estoy dispuesto a que me des otra viña mejor a cambio de la que yo tengo. Y la palabra de Dios nos dice que el rey se entristeció y se enojó. Se molestó mucho. Y ahí entra en juego Jezabel. Y desafortunadamente, esta mujer es una mujer que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere.
Y como está dispuesta a recibir aquella viña, lleva a cabo un movimiento a la luz de la palabra de Dios, que viene a ser un movimiento maligno, perverso. Tanto Jezabel como Acab eran hombre y mujer vendidos al mal. Prepara las cosas de tal manera que a este hombre que era honesto, que era honorable, le hacen una falsa acusación. La palabra de Dios claramente dice que una vez que envió cartas, una vez que en nombre de Acab, una vez que las selló con su anillo, una vez que mandó a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot estas cartas proclamando ayuno y diciendo que tenían que poner a Nabot delante del pueblo. Y la palabra dice que pusieron a 2 hombres perversos delante de él que atestiguaron contra él y que dijeron que había blasfemado a Dios y al rey. Y lo que sucedió es que el pueblo, una vez que emitió el juicio de blasfemia contra Dios y contra el rey, lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y Nabot murió. Y ahora sí, Acab, tienes lo que quieres. ¿Quieren identificar a un hombre vendido al mal? ¿Quieren identificar a una mujer vendido al mal? Es una persona codiciosa. Una mujer codiciosa, un hombre codicioso. Y si codicia lo ajeno y quiere recibir lo ajeno, lo va a conseguir a cambio de lo que sea, por los medios que sean. Porque este hombre y esta mujer están vendidos al mal. Y por supuesto, cuando Acab recibe aquella viña, se alegra, sin tomar en cuenta que es una viña a cambio de un homicidio, a cambio de mentira, a cambio de engaño, a cambio de sangre derramada. Pero él quería aquella viña de Nabot de Jezreel. Una característica más que manifiesta que un hombre está vendido al mal se encuentra en el versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Noten ustedes que el hombre y la mujer vendidos al mal consideran enemigo suyo al hombre de Dios, al siervo de Dios, por hacerle ver su pecado, por hacerle ver su maldad. Aborrecen al hombre de Dios. Cuando el hombre y la mujer se venden al pecado, no quieren saber nada con el siervo de Dios, ni con el hombre de Dios, ni con ningún hijo de Dios que le señale su pecado. Claramente la expresión de Acab aquí a Elías es una expresión que manifiesta que él estaba considerando al siervo de Dios como su enemigo. Dice: ¿me has hallado, enemigo mío? Y Elías respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te he encontrado. No se detuvo, Elías no se detuvo en considerar que le estaba diciendo: eres mi enemigo, estoy en contra tuya, te aborrezco, no quiero saber nada de ti. Es que era un hombre que había vendido su vida al mal. En tercer lugar, el versículo 25 nos manifiesta que este hombre era débil y se dejaba influenciar por otros. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: a la verdad, ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel, su mujer, la que preparó todo aquello en contra de Nabot para asesinarlo y para quedarse con su viña. La que viene para decirle: alégrate, ya no estés triste, ya no estés enojado, la viña es tuya, y ve pronto y recíbela, tómala como tuya, exprópiala. Después de todo, tú eres el rey. Se dejó influenciar por Jezabel, su mujer. Cuando el hombre o la mujer están vendidos al mal, se dejan influenciar por todo aquel que lo incita a seguir en el mal. ¿No te has dado cuenta que cuando alguien te da un consejo positivo, lo desechas? Y cuando viene los que se dicen tus amigos, ponle comillas por favor, amigos del mundo, que cuando los necesitas no están cerca de ti, y cuando tienes problemas no están para ayudarte, y cuando estás en la cárcel no te van a visitar. Puede ser que los relacionen contigo y les toque a ellos cárcel también, no te van a buscar. Y cuando estés en el hospital, menos que te van a traer un medicamento. Sin embargo, cuando estas gentes vienen y te aconsejan y te dicen: vente, vamos a seguir lo malo, si tú no tienes, yo te invito, yo te comparto. Y de lo malo todo mundo está dispuesto a compartir cuando está fuera de la voluntad de Dios. Y eres débil y no buscas la fortaleza de Dios, y no buscas la gracia de Dios, y no buscas la ayuda del Espíritu Santo para que te fortalezca de tal manera que puedes decirle no a esas influencias negativas. Acab era débil y se dejaba influenciar por Jezabel. Se dejó influenciar por Jezabel y lo arruinó, lo dañó, lo afectó. El hombre vendido al mal, de acuerdo al versículo 26, se entregó Acab a una vergonzosa idolatría. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los ojos de Israel. Y alguien puede decir: bueno, el hombre moderno vendido al mal, la mujer moderna vendida al mal, ¿no sigue ídolos? La palabra de Dios mentiría o se equivocaría si no fuera así. Tal vez no son ídolos como aquellos que siguió Acab, no son ídolos como los ídolos de los amorreos, pero son otra clase de ídolos que el hombre se levanta. Tal vez ídolos deportivos, tal vez ídolos que el hombre levanta de repente, y justamente así les llaman, ¿verdad? El ídolo de la juventud. Una mujer que es ídolo entre los cantantes o entre los artistas. Y muchos vendidos al mal se entregan a la idolatría. Prefieren adorar a otro que no es el Dios verdadero. Prefieren rendir culto, alabanza, adoración a otro ser que no tiene poder, cuando el Dios poderoso, el Dios de amor, el Dios de misericordia nos está esperando con los brazos abiertos para mostrar su poder y mostrar su amor para con nosotros. Idolatría, vergonzosa idolatría. Y la palabra utiliza una expresión, un calificativo. Dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos.
Fue abominable porque hizo todo lo que los amorreos hacían, o todos los que los idólatras hacían, también él lo hacía, siguiendo la idolatría. Los versículos 19, 21 al 24 nos hacen ver que un hombre vendido al mal y una mujer vendido al mal, tarde o temprano, llega a estar bajo el juicio de un Dios justo. El juicio de Dios viene sobre aquel que está vendido al mal. Dice el versículo 19: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Versículo 21 al 24. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. El juicio de Dios sobre Acab y el juicio de Dios sobre Jezabel. En Segundo de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37, ustedes leen la manera como Jezabel murió. Segundo de Reyes 9, 30 al 37. Y en Primero de Reyes 22, versículos 29 hasta el 39, primera parte del versículo 39, perdón. Primero de Reyes 22, 29 al 39, la manera como también Acab murió. La palabra de Dios se cumplió. Al final de cuentas, la palabra de Dios se cumplió. Pero quiero llamar la atención de ustedes a un hecho que la palabra del Señor no pasa desapercibido. Aún el hombre y la mujer vendidos al mal tienen esperanza. Todavía hay esperanza para el hombre y para la mujer, no importa la condición espiritual en que se encuentre. Lea los versículos 27 al 29. Y la palabra del Señor nos dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Si Acab no solamente hubiera dado evidencias de haberse humillado delante de Dios, pero se hubiera arrepentido verdaderamente, el juicio de Dios hubiera sido quitado. Desafortunadamente, Acab solamente recibió parte de la misericordia de Dios, porque al final de cuentas, Acab recibió el castigo del Señor por no haberse arrepentido de su mal, por no haber cambiado el rumbo de su vida, por no haber buscado a Dios, por haber perseverado allí en la clase de vida que vivía. Acab
vino sobre Ramot de Galaad, dice la palabra, trajo a 400 profetas para que le dijeran si podía ir contra Ramot, y los profetas le dijeron sí. Dijo, bueno, no hay ningún otro profeta que quede por ahí para consultarlo, y le dijeron, bueno, está Micaías. Y entonces dijo, bueno, pues llamen a Micaías, aunque no me gusta cómo predica Micaías. Micaías cada vez que predica de lo malo que va a venir sobre nosotros, y no, mejor ni lo llamen, pero bueno, si quieren llámenlo pues. Y ya viene Micaías, y una vez le advierte, Micaías, yo quiero que prediques, pero que prediques igual como han predicado estos 400 profetas, y que me han dicho que sí puedo ir. Y entonces Micaías le dice, bueno, pues ellos te han dicho que puedes ir, pues el Señor me ha dicho que puedes ir. Solamente te voy a decir que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en estos profetas, y ese espíritu de mentira no está en mí, y yo no quiero también hacer lo mismo que ellos hacen. Por lo tanto, quiero decirte que Dios te indica que no vayas. Sin embargo, Acab desobedeció y se fue al campo de batalla. Y seguramente queriendo evadir la justicia de Dios. El hombre es muy insensato, el hombre cree que puede evadir la justicia de Dios y la reprensión de Dios. Estando en el campo de batalla, entonces le dijo a uno de sus colaboradores, me voy a vestir como los demás soldados y voy a entrar a la guerra. Y tú quédate con tus vestiduras reales. Cuando aquellos de Ramot de Galaad descubrieron a su colaborador, vinieron todos en contra de él pensando que era el rey, pero descubrieron que no era el rey, entonces no le hicieron nada. Y uno de los soldados lo hiere en la batalla. Pero estaban sitiados. Entonces Acab le dice a uno de sus criados, súbeme a uno de los carros y sácame de acá porque estoy herido. Pero no pudo salir, estaba sitiado, así que estuvo dando vueltas y vueltas por ahí, y Acab murió. Y es terrible la manera como la palabra de Dios habla acerca de la muerte de Acab en el capítulo 22 de Primero de Reyes. A partir de los versículos 29 en adelante, nos dice la palabra la manera que él hizo, y luego después dice, murió pues, versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Su muerte fue dramática. Si él se hubiera arrepentido verdaderamente, Dios lo hubiera perdonado. Si hubiera rectificado el camino, hubiera alcanzado la misericordia del Señor. Pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Así que Dios detuvo el juicio, pero a su tiempo el juicio llegó. Aunque Dios hubiera querido no enviar ese juicio sobre la vida de Acab. Y no quería, porque ustedes recordarán en la palabra de Dios, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a perdonar si el hombre se arrepiente y si el hombre rectifica el camino por el cual está yendo, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Primera Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 nos recuerdan algo
que es para nosotros una enseñanza. No importa si hemos vendido nuestra vida a la maldad, si hemos vendido nuestra vida al pecado, si hemos vendido nuestra vida a los vicios, al mundo, a lo que no agrada a Dios. Si nos arrepentimos y nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, Él está dispuesto a recibirnos y a comprarnos. No importa que tú te hayas vendido al mal, el Señor Jesucristo está dispuesto a comprarte de nuevo, a redimirte, a pagar el precio, con tal de que tú tengas una nueva vida. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20 le dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te gustaría ser de Dios? ¿Te gustaría en esta mañana decirle al Señor: Señor, descubro que yo mismo me vendí al mal, yo mismo me vendí al pecado, yo mismo me vendí al mundo, yo mismo me vendí a la maldad, pero descubro a la luz de tu palabra que Jesucristo pagó el precio de mi redención, y yo quiero ser de Él, y yo quiero venderme a Jesucristo, entregarme por entero a Él, porque Él tiene propósitos positivos para mi vida. El Señor lo quiere hacer esta mañana, pero Él espera que tú te arrepientas y le entregues tu corazón. Oremos al Señor, hermanos. Oremos a Dios en esta mañana. El Señor, que te ama, te habla esta mañana y te invita a venir a Él y a entregarle tu vida a Él. Quien desee venir al altar, siéntase en libertad de hacerlo. Quien desee entregarle su vida al Señor, nada mejor que entregarnos completamente a Él. Y aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, el Señor nos ayuda a poder hacerlas para su honra, para su gloria. Oremos en esta mañana al Señor. Oremos a Dios. Y si hay alguien que desea aceptar esta invitación de parte de Dios, sienta esa libertad que nos da el saber que Jesucristo ya pagó el precio de nuestra redención, y que nosotros podemos ahora cambiar el rumbo de nuestra vida si estamos dispuestos a que Él nos ayude, y estamos dispuestos a aceptarle en nuestro corazón, a arrepentirnos de la clase de vida que hemos llevado y abandonar esa clase de vida. Dios, que te ama, Dios quiere ayudarte. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias. Tú mejor que nadie conoces el corazón de cada uno de tus hijos que te escucha. Tu Espíritu Santo está hablando a cada corazón, a cada vida. Te doy gracias por aquellos que, viniendo a este altar, están dispuestos esta mañana a entregar su corazón a ti, a entregar su vida delante de ti, a reconocer su necesidad y a reconocer, Señor, que Jesucristo ha pagado el precio de su redención. Gracias, Señor, por quienes esta mañana, al orar en este altar,
están poniendo sus vidas delante de ti. ¿Cuánto les amas, Señor? ¿Cuánto les amas que les has traído para que te reconozcan, para que se encuentren contigo, para que tú, Señor, al tocar sus corazones, al perdonar sus pecados, les des la gracia suficiente para vivir conforme a tu voluntad? Les ponemos en tus manos, Señor. Oramos por aquellos a quienes tú estás hablando todavía. Oramos por aquellos a quienes estás redarguyendo en sus corazones. Oramos por aquellos que, pudiendo rendir sus vidas a ti de una vez por todas, todavía se resisten. Te pedimos que tengas misericordia de ellos y que les ayudes para que puedan, oh Dios, tener ese encuentro.